Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 9 de octubre del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en el celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Guillermo Useche, esperando que el monstruo Milton no los afecte en Miami. Aquí tenemos un monstruo gobernando, pero ese es otro tema, dice Useche desde Puerto Ordaz. Carlos Arteaga, Hugo Boscán en Játiva. Se pregunta, ¿dónde está Elvis Amoroso? Eso nos preguntamos todos. Douglas Isturiz en El Salvador. Alfredo Eduardo González con Marianela en Toronto. Xavier Míguez desde Barcelona manda saludos a todo el equipo. Espera que no os afecte y todo transcurra dentro de una normalidad que pueda tener las estribaciones de un huracán, nos dice el amigo Xavier Míguez. José Agudelo está en Caja Seca, Estado Zulia. Henry Moreno en Atlanta, rezando para que Milton no sea tan fuerte. Marisela Navas en Montevideo, José de Villa en Maracaibo. El amigo Juan Acuña está en casa, está aquí en Miami, el camionero, qué bueno. No está, pues, en las carreteras. Gloria Herrera en Bogotá, Saeda Bon en Kissimmee nos dice que está lloviendo mucho por allá. También llueve mucho en Bogotá, nos dicen Mimón y Ani Galvis. Ricardo Portal en Bessier, Victoria Ambrosino en México, Liliani Patiño en Farroupilha, Brasil. Doña María Alicia Cifontes manda oraciones para que no nos afecte el huracán. Muchísimas gracias. Ignacio Martínez en Weston, Rosmary Martínez en South Miami, José Luis Machado en Ciudad de México, Silvia Ascanio en Houston, deseando que pasemos bien el vendaval. Moreila Sojo en Estado Carabobo, Manuel Raaz, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Francisco Jordá en Málaga, Johnny Vermolen en Valladolid, Magali Hernández en Dublín. Chere Ramos, dice Chere, César, no te había comentado del ballet ópera, me gustó tanto que el domingo busqué y la escuché. Gracias por los regalos. Ella se refiere a el obsequio en video que coloqué en la carta del pasado sábado. Si quieres recibir la carta los sábados, solo tienes que suscribirte en cesarmiguelrondon.com/boletín. Gracias, Chere. Edgar Bravo. Sí, señor, hoy estaría cumpliendo 84 años John Lennon. De eso vamos a hablar más adelante. Carlos Cuevas en Westchester, Gladys Melet nos manda muchas tazas de café. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos aquellos que nos escuchan. Y por supuesto, cuidarse mucho y estar pendientes que en nuestro programa vamos a dar unos números de teléfono y también redes sociales para que ustedes puedan seguir fuentes confiables de información y también pedir asistencia cuando lo consideren necesario. Así será. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía, allá en Madrid. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Dionisio, Juan Leonardi, San Luis Beltrán, San John Henry Newman y San Abraham, el patriarca.
En el calendario astrológico de Enrico Mariani, para el día de hoy tenemos a la luna creciente en Capricornio. La luna de Capricornio es una luna para trabajar en solitario, ya que por el huracán es bueno que se quede usted en casa, es una buena luna para trabajar de casa, desde casa. Entonces, es la luna para recuperar el tiempo perdido. Es una buena luna para todo lo que tiene que ver con el mundo de las finanzas. Excelente para dedicarse a una disciplina. Es una buena luna para, ya le decía, trabajar en solitario, y es buena luna para iniciar construcciones de cualquier índole. Es una buena luna para aumentar la productividad y, ya lo decía, para recuperar el tiempo perdido. Luna creciente en Capricornio, Sol en Libra este miércoles 9 de octubre del año 2024. Hoy es el Día Mundial del Correo. Es el Día Europeo del Arte Rupestre. Día de Leif Erikson. Leif Erikson, el explorador nórdico que condujo a los primeros europeos que pisaron la Norteamérica continental al margen de Groenlandia. Aquí en Estados Unidos es el Día de la Nanotecnología. Curious Events Day, el Día de los Eventos Curiosos y el Día de la Prevención de los Incendios. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Buenos Aires con el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. A propósito de un artículo que él ha escrito, de cómo minuto a minuto se puede detectar el fraude de Nicolás Maduro el pasado 28 de julio. Además de que hay inconsistencias y contradicciones matemáticas. El señor Amoroso, por lo visto, no le pasaron bien la chuleta. 2 y 2 no le dieron 4, le dieron 5. Eugenio Martínez nos comentará desde Washington la sustitución de Juan Carlos del Pino como rector principal del Consejo Nacional Electoral por decisión de Jorge Rodríguez. En Houston vamos a conversar con el economista y profesor en la Universidad de Rice, Francisco Monaldi. PDVSA no ha pagado ni un céntimo a los tenedores de bonos en los últimos 5 años. Sin embargo, y esto es lo interesante, los inversionistas se han aferrado a un valor en particular y se están preparando para lo que ellos estiman viene, un pago masivo. ¿Por qué? ¿De dónde? En Bogotá vamos a conversar con Eduard Soto del diario El Tiempo. El Consejo Nacional Electoral de Colombia ha iniciado formalmente una investigación contra Gustavo Petro y quien fuera su jefe de campaña, Ricardo Roa, por presuntas violaciones de los límites de gasto electoral en la campaña electoral del 2022. Gustavo Petro, al conocer de la investigación, escribió en la red X: aquí comienza el golpe de Estado. ¿Por qué? Y en Rockville, Maryland, vamos a conversar con el economista José Guerra, quien fuera agredido y atacado directamente por Nicolás Maduro, acusándole de tener un banco central paralelo. Y por supuesto vamos a tener la cobertura con diversas entrevistas del huracán Milton, el trayecto y lo que puede ocurrir con él. Hoy tenemos un foro interesantísimo. ¿Qué es el nacionalismo cristiano? Estamos pensando en el escenario político de Estados Unidos, donde surge un movimiento de nacionalismo cristiano blanco, porque el elemento racial es importante en esta concepción. ¿De qué se trata? Políticamente, ¿qué implica este movimiento más allá de la fe cristiana que usted pueda tener? Sea bautista, católico, evangélico, en fin. Esto lo vamos a abordar con Guillermo Flores, investigador sobre la intersección entre religión y política. Él está en Chicago y en Washington está el doctor Ernesto Castañeda, profesor en la American University de Washington, director del Centro de Estudios Latinoamericanos. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, 9 de octubre del 2024. Y el 9 de octubre de 1557, el capitán Diego García de Paredes fundó la aldea de Trujillo, en los Andes venezolanos.
Al año siguiente, el 9 de octubre de 1558, también en los Andes venezolanos, el capitán Juan Rodríguez Suárez fundó la ciudad de Mérida. Felicitaciones a Carlos Prato, que es merideño. El 9 de octubre de 1701 se funda la Universidad de Yale, aquí en Estados Unidos. El 9 de octubre de 1820, Guayaquil declara su independencia del Imperio Español. El país todavía no se llamaba Ecuador, se le llamaba Guayaquil. El 9 de octubre de 1944 se fundó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. El 9 de octubre de 1958 muere Pío XII, Papa número 260 de la Iglesia Católica. Y desde el 2 de marzo, él estuvo desde el 2 de marzo de 1939 hasta su muerte en 1958. El Papa Benedicto XVI le declaró venerable el 19 de diciembre del 2009 junto a Juan Pablo II. Juan Pablo II ya es santo, Pío XII no, y Pío XII, es bueno recordarlo, fue muy cuestionado por su actuación en la Guerra Mundial. Hoy está cumpliendo 60 años Guillermo del Toro, el destacado cineasta mexicano. Hoy está cumpliendo 2 menos David Cameron, el político británico que tuvo la infausta idea de hacer el referéndum sobre el Brexit y lo perdió. El 9 de octubre de 1967, a los 39 años, murió Ernesto Guevara, conocido como el Che, médico, político, guerrillero, argentino. Se nacionalizó cubano en 1960 y en el año 65 renunció a esa nacionalidad. Uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Y estuvo al frente de la cañada donde se torturó y fusiló a más de 500 personas. Muchos dicen que directamente lo hizo el propio Guevara, que al parecer tenía un instinto sangriento y asesino. Estuvo también al frente del Banco Nacional de Cuba. Los cheques los firmaba sencillamente como Che. Y fue responsable directo de la primera debacle económica de la revolución. El 9 de octubre del 2006, Google compra YouTube. Y el 9 de octubre del 2009 le dan el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama, que fue muy polémico en su momento. En ese entonces era presidente. El 9 de octubre de 1835 nació Camille Saint-Saëns. El Carnaval de los Animales. Ese es el final de esa obra muy grata, simpática, diría yo. El 9 de octubre de 1918, en Quibicán, La Habana, nace Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro, mejor conocido como Bebo Valdés. La comparsa, en la versión de el gran Bebo Valdés. Y el 9 de Bebo falleció en el 2013 a los 94 años allá en Estocolmo, porque él se enamoró de una sueca en el 63, abandonó todo y se fue a Suecia y allá hizo su vida hasta que en los últimos años de su vida regresó al mundo de la música en Occidente. Tuvo éxito aquí en Miami, Nueva York, en España sobre todo. Y hoy es un día de cubanos. El 9 de octubre de 1922 nació Olga Guillot. Uno la escucha y ella está contando una historia completa. Estaba tan tranquila y quedó toda confundida después de la noche de anoche. Olga Guillot. Olga falleció en 1980. En el año 2013 a los 94 años. El editorial con César Miguel Rondón. Según la agencia Reuters, la vicepresidenta Kamala Harris aventaja a Donald Trump por apenas 3 puntos porcentuales, 46% frente a 43%, en una reñida carrera por la presidencia en las elecciones del próximo 5 de noviembre. Esto según el nuevo sondeo Reuters Ipsos. Este sondeo de 4 días fue completado el pasado lunes y mostró que Trump estaba 6 puntos por detrás de Harris
en un sondeo del 20 al 23 de septiembre, era el candidato preferido en una serie de cuestiones económicas y que algunos votantes podrían verse influenciados por sus afirmaciones de que los inmigrantes que están en el país son ilegalmente son propensos a la delincuencia, afirmaciones que han sido ampliamente desacreditadas por académicos y centros de estudio. Dos elementos a destacar. Trump viene acercándosele a la señora Harris, pero aún con 6 puntos de distancia, la diferencia es muy, muy pequeña. Y todo esto termina en lo que los estadísticos llaman el error muestral, el error estadístico, de forma tal de que esto nos lleva a un final de fotografía. Un final de fotografía es algo emocionante en una carrera de caballos, pero en una competencia electoral, en una carrera electoral, en un país tan polarizado como lo son los Estados Unidos de hoy, puede ser algo realmente peligroso que puede poner en riesgo la estabilidad política del país. Y algunos hablan incluso de la estabilidad democrática del país. Una democracia sólida, la más sólida y antigua, también puede estar en riesgo. Llama la atención de esta encuesta de Reuters Ipsos que el tema de los migrantes sí le da rédito político electoral al señor Trump. Se ha comprobado que buena parte de su retórica es falsa. Por ejemplo, los haitianos no se han comido las mascotas, ni los perros, ni los gatos en Springfield, Ohio. Pero tampoco está comprobado científicamente que la sangre de los migrantes sea perjudicial si se mezcla con la sangre de los norteamericanos. Nada de eso se ha comprobado, pero cala, por lo visto, en cierto sector de la población de los Estados Unidos. El temor al otro, al distinto, al diferente. ¿Qué le espera a este país? No lo sabemos. A partir del 5 de noviembre, esto pasa a tener un pronóstico delicado. Gane el que gane, ¿eh? No es que si gana la señora Harris, el país tiene tal color y si gana... No. El color va a ser siempre revuelto, oscuro, complicado. Gane el que gane. El detalle está en lo que pueda ocurrir desde hoy, 9, al 5 de noviembre. Resta menos de un mes de distancia. Y aquí hacen todos sus esfuerzos los comandos de campaña, los asesores y los expertos. Ya veremos. 9:20 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 9 de octubre. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Y a las 9:23 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Millones de personas en Florida recibieron órdenes de evacuar sus hogares cuando el huracán Milton cobró fuerza una vez más y se convirtió en una tormenta de categoría 5 a medida que se acercaba a la península. El Centro Nacional de Huracanes dijo que la tormenta, que se espera toque tierra esta noche, podría ser uno de los huracanes más destructivos registrados en la región, aunque se prevé que pierda algo de energía cuando toque tierra. El gobernador del estado, Ron DeSantis, emitió órdenes de emergencia para alrededor de 3/4 partes de todos los condados, y las carreteras estaban congestionadas mientras se instaba a 5,5 millones de personas a abandonar sus hogares. Las autoridades locales están instando a los residentes de Miami a que no salgan a las calles hoy, ya que el condado se prepara para fuertes lluvias y vientos de entre 39 y 57 millas por hora provocados por el huracán Milton. Los condados de Miami-Dade, Broward, Monroe y Palm Beach están bajo advertencia de tormenta tropical hasta mañana. No hay razón para que nadie esté en las calles en el día de hoy, dijo el comisionado Juan Carlos Bermúdez en conferencia de prensa con la alcaldesa Daniela Levin Cava. Quédense en casa y permanezcan adentro, dijo, recordando a los residentes
que el Departamento de Bomberos de Miami-Dade no puede brindar servicios cuando los vientos alcanzan más de 50 millas por hora. En Miami, todas las oficinas del condado no esenciales estarán cerradas en el día de hoy, dijo la señora Levin Cava. El puerto no recibirá embarcación entrante y la Guardia Costera cerró todos los puentes levadizos para embarcaciones. La alcaldesa aconsejó a los residentes que coloquen sus contraventanas contra huracanes, aunque los meteorólogos locales han dicho que las contraventanas solo son necesarias cuando se pronostican vientos con fuerza de huracán. Pero la señora Levin Cava dijo, es mejor prepararse demasiado. Hasta ayer el Departamento de Parques del Condado había entregado más de 70,000 bolsas de arena a los residentes. Más de 100 perros fueron colocados en hogares temporales de acogida antes de que el huracán Milton, después de que el refugio del condado pidiera voluntarios para mantener a los animales vivos a salvo durante la tormenta. Los residentes de casas móviles que se encuentren en una evacuación voluntaria pueden refugiarse en el pabellón E. Darby Fox, que admite mascotas, en la 10901 en Coral Way. El presidente Biden canceló un viaje planeado a Alemania y Angola mientras los funcionarios federales centran su atención en la tormenta. Los funcionarios también están lidiando con un aumento de la desinformación en torno a la respuesta al huracán Helene, avivada por Donald Trump, a medida que el desastre se convierte en un tema en la campaña electoral. Es profundo y es el colmo de la irresponsabilidad y francamente de insensibilidad, dijo Kamala Harris en una entrevista en The View. La administradora de FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Deanne Criswell, dijo que los rumores falsos están disuadiendo a los sobrevivientes de pedir ayuda y dañando la moral de los servicios de emergencia. Mientras, el representante republicano de Carolina del Norte, Chuck Edwards, publicó una hoja informativa que desmiente la información falsa sobre la respuesta al huracán Helene. Allí dijo, el huracán Helene no fue diseñado geológicamente por el gobierno para apoderarse y acceder a los depósitos de litio en Chimney Rock. Fin de la cita textual. Y según informó el Centro Nacional de Huracanes, en su último aviso, Leslie, una nueva tormenta, se convirtió en huracán de categoría 1 en el Océano Atlántico. Esto en la madrugada de hoy, en el Atlántico Norte. 1 de la madrugada, hora del este. El huracán tenía vientos sostenidos de 80 millas por hora. No hay alertas ni avisos costeros vigentes. Se prevé que las elecciones de 2024 sean las más caras de la historia, lo que plantea interrogantes sobre el flujo de dinero en todo el país y su posible impacto. Se prevé que el costo total de las elecciones federales supere los $15,900 millones, según una nueva estimación de Open Secrets, una organización no partidista sin fines de lucro que investiga el flujo de dinero en la política estadounidense. Esa cifra supera el récord de $15,100 millones gastados en las elecciones del 2020. El FBI ha arrestado a un ciudadano afgano en Oklahoma City, acusado de planear un ataque suicida el día de las elecciones, con la intención de causar muchas víctimas en nombre del Estado Islámico, según una denuncia penal presentada ayer. En preparación para el ataque, según la denuncia, el hombre llamado Nasir Ahmad Tawhidi, de 27 años, liquidó los activos financieros de su familia para recaudar dinero para el reasentamiento de sus familiares en Kabul, y reclutó a un cómplice, su sobrino, que no fue identificado porque es menor de 18 años. No está claro dónde pretendía Tawhidi organizar el ataque, aunque los investigadores dijeron que planeaba usar 2 AK-47. Su historial en línea muestra que buscó cómo acceder a las cámaras en Washington el mismo día que visitó a la Casa Blanca y el monumento a Washington, según los investigadores. En la sesión ordinaria de ayer en la Asamblea Nacional, su presidente Jorge Rodríguez definió la legislación electoral venezolana como tímida y exhortó a que haya cambios en dicha materia bajo el espíritu del artículo 130 de la Constitución. Este artículo establece que los venezolanos
deben tener el deber de defender y honrar a la patria, así como a sus símbolos y valores culturales. También ordena la protección de la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Bajo el argumento de presuntas amenazas y de castigar a quienes atentan contra el país, Rodríguez sentenció que Venezuela tendrá leyes que se ajusten a la vida política del país antes de culminar el año. Y la misma asamblea instó a romper relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con España. Esta medida responde, a lo que consideran violaciones permanentes a la soberanía venezolana, según el mismo Jorge Rodríguez. Rodríguez, en tono irónico, sugirió a la Asamblea proponer la abolición de la monarquía española. Está delirando, ¿eh? Además, Rodríguez criticó a España por convertirse en un refugio de delincuentes y por no extraditar a personas implicadas en crímenes contra Venezuela. También cuestionó el reconocimiento por parte del Congreso español a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Durante su discurso, Rodríguez no escatimó críticas hacia el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, al que llamó imbécil. Rodríguez perdió las casillas. La cifra de presos políticos en Venezuela no se detiene. Ayer detuvieron, valga la redundancia, a Javier Ramírez, coordinador de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, en la parroquia Nicolás Pulido de Barinas. Los cargos, supuesto terrorismo. Por otra parte, el Consejo Municipal de Maracaibo suspendió ayer su sesión por amenazas contra concejales. La sede de la alcaldía amaneció tomada por el SEBIN y la DGCIN. La sesión de hoy será virtual. Nos encontramos en resguardo ante el asedio al que estamos siendo sometidos, dijo el presidente del Consejo. El motivo de la sesión es la designación de un alcalde encargado, porque el PSUV ya tiene su ficha. Pretende imponer a la concejal Jessie Gascón. El Consejo Nacional Electoral de Colombia ha iniciado formalmente una investigación sobre el presidente Gustavo Petro y su ex jefe de campaña, Ricardo Roa, por presuntas violaciones de los límites de gasto electoral durante la campaña presidencial del 2022, según se anunció ayer. La investigación se centra en las acusaciones de que la campaña de Petro excedió los límites de gasto en más de 5.300 millones de pesos colombianos, $1.300.000 estadounidenses, durante la primera y la segunda vuelta de votación. La decisión del CNE se produjo tras una votación mayoritaria en la que 7 de los 9 magistrados aprobaron la investigación formal. Gustavo Petro reaccionó en la plataforma X diciendo: el golpe de Estado ha comenzado. Israel afirmó haber matado a los presuntos sucesores del recientemente asesinado líder de Hezbollah, golpeando al grupo libanés en su territorio natal y en la vecina Siria. Hezbollah abordó una tregua directa con Israel, abandonando notablemente las demandas de un alto al fuego en Gaza antes de cualquier cese de las hostilidades. Y se informa que Estados Unidos y los Estados Árabes están presionando a Irán, cuyos representantes están luchando contra Israel para que acepte una pausa en múltiples frentes. Pero Israel no forma parte de las conversaciones, y un alto funcionario palestino dijo a The National que no había ninguna voluntad por parte de Israel para un alto al fuego. En cambio, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hablará hoy con el presidente Joe Biden por primera vez en meses, aparentemente para discutir los planes de Israel de atacar a Irán, según información de Axios. Y a las 9:34 de la mañana vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a Buenos Aires, donde está el politólogo venezolano Walter Molina Galdi. Walter, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti siempre por la invitación. Has escrito un largo artículo publicado en La Gran Aldea, donde das cuenta de muchas inconsistencias que alimentan el fraude electoral del 28 de julio. Leo, por ejemplo: Amoroso leyó frente a los medios de comunicación el primer boletín de resultados con 80% de las mesas escrutadas.
59% de participación y una tendencia en ese momento irreversible. Maduro, para Amoroso, estaba reelecto con 150.000 votos por encima de 4.450.000 de González Urrutia. Varios anuncios del detalle, escribes, levantaron sospechas. La primera fue que el CNE no anunció el cierre de las mesas de votación y después se habló del hackeo que se había denunciado antes, y el hackeo fue un sabotaje dirigido al Poder Electoral con la intención de sabotear el proceso. Pero los números, por lo visto, matemáticamente son demasiado redondos. Algo así como que en la chuleta que le pasaron a Amoroso, 2 y 2 dieron 5. ¿Puedes ampliar este comentario que escribiste, Walter, por favor? Sí, cómo no. En efecto, como decías, bueno, lo primero es decir que lo del hackeo evidentemente no tiene ningún tipo de sentido. Para empezar, porque estaban dando unos resultados, ¿no? Y dieron con un porcentaje bastante alto, lo cual significa entonces que ya tenían eso y no hay razón por la cual no mostrarlo mesa por mesa, que no lo han hecho todavía a estas alturas. Después, en efecto, la cantidad de votos asignados en el primer boletín que mencionas a Maduro, a González Urrutia y a la opción otros, según lo que dijo Luis Amoroso, coincide con los porcentajes anunciados, ¿no? Que era 51.2%, 44.2% y 4.6% respectivamente. La correspondencia de las proporciones es exacta. Esto además de poco probable es bastante llamativo, pues entre otras cosas el cálculo no dejó espacios para votos nulos. Entonces ya esta es la primera gran inconsistencia de esto que dijo Luis Amoroso, que como bien dice fue una chuleta, fue un número que le pasaron. La hipótesis más lógica y probable es que el cálculo haya sido, o sea, lo hayan hecho al contrario de como debería ocurrir. Es decir, en lugar de contar los votos y a partir de ello calcular los porcentajes, el CNE partió de los porcentajes que querían asignar a cada candidato y con una simple regla de 3 calcularon los votos que correspondían a cada proporción según el total. El segundo boletín anunciado, que fue el 2 de agosto, profundizó esta hipótesis, es decir, el fraude y todo esto ha sido tan burdo que ni siquiera pudieron arreglarlo días después. Esta vez ya con más del 95% de las actas, según ellos transmitidas, sí se incluyeron votos nulos y al menos 2 decimales, porque esto es lo otro. Los decimales al principio daban redondo desde el inicio. Pero a partir del tercer decimal, ya en este segundo boletín, nuevamente se veían los números redondos. Además, se sumó una nueva coincidencia extraña, por decirlo de alguna manera, y es que el porcentaje de actas transmitidas era exactamente igual al porcentaje de electores, cosa que es también poco probable. Y esto, bueno, obviamente son parte de todas estas inconsistencias que tiene un claro origen, y es que son números inventados. Tan es así, reitero, que a la fecha no han podido dar números mesa por mesa, porque al hacerlo lo que van a demostrar es que lo comunicado por la oposición o el gobierno electo desde su comando, que está oficializado, que está digitalizado, son actas del CNE, bueno, que esa es la verdad de lo que ocurrió el 28 de julio y que es una victoria aplastante de parte de Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. Y la página del CNE todavía está hackeada al día de hoy. Sí, correcto. La página del CNE sigue inactiva. Porque además hubo un momento, esto no lo pongo en el artículo, pero hubo un momento hace como un mes aproximadamente que el CNE abrió por muy poco tiempo, o sea, la página estuvo activa muy poco tiempo, muy pocos minutos, y la gente misma se metió y fue verificando cosas que, reitero, verifica todo esto que el comando de María Corina Machado y Edmundo González escanearon y digitalizaron, que son 25.073 de las 30.026 actas electorales, lo que es igual al 83,5% de las mesas de votación. Y además cada acta tiene distintos elementos de seguridad, códigos alfanuméricos, una firma digital, un código QR, es decir, son las actas reales tal cual lo han dicho además diferentes organismos internacionales como el Centro Carter, que esta es otra inconsistencia que ellos tuvieron. Primero el Centro Carter era alguien que abrazaban, que recibieron con mucho cariño y ahora no. Y otros cálculos matemáticos, además de varias universidades, por ejemplo. Muy bien, las pruebas son contundentes, hasta matemáticamente contundentes.
Pero cuando vamos al hecho político, esas pruebas rebotan en el régimen. El señor Jorge Rodríguez no tiene nada que ver con eso, no dice nada al respecto, tampoco Nicolás Maduro, tampoco Delcy Rodríguez y mucho menos Vladimir Padrino López. Entonces tenemos un gobierno que está sentado allí de manera fraudulenta, pero allí está y va a seguir mandando por lo visto. ¿Qué ocurre entonces? Sí, mira, la verdad es que lo ocurrido el 28 de julio ha sido una situación histórica en Venezuela, ha sido un movimiento, yo diría, el movimiento más importante de las últimas décadas en Venezuela de masas, porque como bien hablamos ya hace un tiempo, esto fue un movimiento de abajo hacia arriba, y por lo tanto también ha sido el fraude más grande que ha visto Latinoamérica. Sin embargo, como bien dices, siguen ahí en el poder, siguen a través de lo único que tienen, que es la fuerza bruta y el terror. Están incluso torturando a niños en este mismo momento mientras hablamos. Pero todo esto tiene que generar, no solo amilanarnos, sino generar una mayor fuerza para poder enfrentar esta barbarie. Esta es la verdad. Y tenemos que hacerlo los venezolanos y tienen que hacerlo también la comunidad internacional. Yo creo que se está enfilando de alguna manera en una presión interna y externa bastante importante, porque esta es la única forma de que al chavismo se le eleven los costos para ellos poder, o parte del chavismo, querer lograr una transición hacia la democracia. Ciertamente en este momento, para ellos o para gran parte de ellos, perder el poder sigue siendo lo más costoso. Hay que generar una presión mayor para que esto cambie de alguna manera. Y reitero, lo principal que fue el 28 de julio y demostrar que se ganó, demostrar hacia adentro y hacia afuera que hubo una victoria contundente de Edmundo González Urrutia, fue lo principal, pero todavía nos falta un camino por recorrer bastante amplio, bastante grande. No, yo no puedo dar tiempos, no diría ni siquiera el 10 de enero como una fecha límite, pero sí es algo que se tiene que lograr en este momento porque, como digo, es una barbarie realmente muy grande. Los gritos de los niños siendo torturados es algo espeluznante, el de las madres. Y un régimen así no puede ganar, porque eso no va a ser solo un problema para los venezolanos, sino para toda la democracia misma. Walter, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Walter Molina Galdi es politólogo, es venezolano, nos habló desde la ciudad de Buenos Aires. Atención, guarde este número solo para ser usado por los sobrevivientes de un eventual desastre. Se puede llamar a FEMA, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias sin cargo, al 800-621-3362, 800-621-3362, para registrarse para recibir asistencia. Funciona de 7 de la mañana a 10 de la noche en su zona horaria, 7 días a la semana. Repito el número de FEMA, 800-621-3362. Y recuerden que eso de que había un límite de $750 de ayuda es falso. Lo desmintió el vocero de FEMA con quien conversamos en el día de ayer. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. 9:46. Toma nota de este número telefónico: 305-468-0044. 305-468-0044. Este es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana especializada en temas migratorios. Tiene más de 25 años de experiencia en Estados Unidos y está licenciada para trabajar en temas migratorios en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. 305-468-0044 es el teléfono. Ella te va a ayudar independientemente de donde te encuentres en Estados Unidos. Y si estás en Venezuela, llama al 0212-771-3040. Si estás en Caracas, ahorra el 0212, marca solo 771-3040. Sin cargo adicional, esa llamada va a repicar aquí en Miami, en la oficina de María Trina Burgos, tu abogada de inmigración.
En la red X, @abogada Burgos. En Instagram, María Trina Burgos. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración para que tus sueños se hagan realidad. 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. 83 años está cumpliendo hoy Chucho Valdés. Vamos ahora a Washington, donde está el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Días, César. Un gusto escucharte. Juan Carlos del Pino ha sido destituido. Pregunto. ¿Aló? ¿Me escuchas, Eugenio? Sí, señor. Sí, señor. Ajá, te pregunto. ¿Ha sido destituido el rector Juan Carlos del Pino, rector principal del CNE? Bueno, en realidad no se sabe. El procedimiento formal sería que los 4 rectores principales se reuniesen en una sesión del Consejo Nacional Electoral para determinar la vacante absoluta o la ausencia absoluta del rector Juan Carlos del Pino. Eso, en esencia, no ha ocurrido. Que otro poder del Estado, en este caso la Asamblea Nacional, sea la que asuma o la que en teoría va a asumir determinar la ausencia absoluta de Juan Carlos del Pino y además designar a su sustituto, es por lo menos un proceso irregular de cómo debería hacerse esta sustitución. El CNE ha quedado prácticamente devaluado, porque a la hora de decidir sobre el hecho electoral, que es su razón de ser, el régimen le impone al Tribunal Supremo de Justicia. Y ahora, para resolver un problema interno, se impone por encima la Asamblea Nacional. Es una situación que viene, es una situación que viene desde el año 2021 con la suspensión de la elección en Barinas. A partir de la suspensión en Barinas, de la elección en Barinas, prácticamente el Consejo Nacional Electoral perdió la categoría, el estatus de poder del Estado y quedó supeditado a que sus actuaciones estén normadas por otros poderes del Estado. En 2021, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de la elección del 28 de julio, los resultados del propio tribunal, y en el caso del rector Juan Carlos del Pino de la Asamblea Nacional. El estatus de poder del Estado del Consejo Nacional Electoral prácticamente no existe desde el año 2021. Ahora, a todas estas, ¿qué dice el señor Amoroso? Si es que dice algo, porque no hemos sabido de él. Bueno, no se sabe nada de Amoroso, pero tampoco se sabe nada de los otros 3 rectores principales que lo acompañan, como tampoco se sabe nada de los otros rectores suplentes incorporados o no incorporados al Consejo Nacional Electoral. Solamente está muy clara la posición de Juan Carlos del Pino, que era el rector principal, de Ana Julia Niño, que era rectora suplente, no incorporada, pero el resto de los rectores principales, suplentes, incorporados o no, prácticamente han desaparecido de la escena pública a partir del 28 de julio. Muy bien. ¿Quién va a sustituirse? ¿Sabe? ¿Se han oído nombres? ¿Cómo será el proceso? Bueno, insistiendo que este es un proceso interno del Consejo Nacional Electoral y que debería ser el Consejo Nacional Electoral quien determinara quién asume la ausencia absoluta de Juan Carlos del Pino. Hay 2 posibilidades. La primera es que la Asamblea Nacional decida darle esa cuota de Juan Carlos del Pino a un rector que viene de los lados de los partidos que han sido cooptados por el Tribunal Supremo de Justicia. En este caso me refiero al rector suplente Conrado Pérez. La otra posibilidad es que ese rol lo asuma Leonel Párica. Leonel Párica es rector suplente que ha estado asumiendo en algunas reuniones la vacante de Juan Carlos del Pino. Leonel Párica es del grupo político, por decirlo de alguna manera, del exgobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Pero si no hay cambios importantes en la dinámica política, ese cupo dentro de la rectoría principal
va a los partidos cooptados por el Tribunal Supremo de Justicia o va al grupo político de Héctor Rodríguez. En líneas generales, no va a solucionar en nada la actuación del Consejo Nacional Electoral a partir del 28 de julio. Ya como última pregunta, Eugenio, ¿qué opinión te merece la reunión de Del Pino con Edmundo González en Madrid y lo declarado al finalizar esa reunión? Bueno, creo que el rector Juan Carlos Del Pino tiene todavía mucho que decir a la opinión pública. Uh-huh. Su rol ha pasado por debajo de la mesa, por decirlo de alguna manera. Tiene bastante más argumentos, o debería tener bastante más argumentos que exponer públicamente. En todo caso, pareciera que la jugada del gobierno venezolano es quitarle el título de rector, para que no ande ni por España ni por Estados Unidos hablando como rector del Consejo Nacional Electoral. Ya. Eugenio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un abrazo, César. Eugenio Martínez, periodista desde la ciudad de Washington. 9:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tienes en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, hoy miércoles se concedió el Premio Nobel de Química a David Baker, Demis Hassabis y John Jumper por su trabajo con las proteínas, los componentes básicos de la vida. Baker trabaja en la Universidad de Washington en Seattle, mientras que Hassabis y Jumper trabajan en Google DeepMind en Londres. Baker diseñó una nueva proteína en el año 2003 y su grupo de investigación ha producido desde entonces una imaginativa creación de proteínas tras otra, incluidas proteínas que pueden utilizarse como fármacos, vacunas, nanomateriales y sensores diminutos, dijo el comité del Premio Nobel. Hassabis y Jumper crearon un modelo de inteligencia artificial que ha sido capaz de predecir la estructura de prácticamente todas las 200 millones de proteínas que los investigadores han identificado, añadió el comité. Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, dijo que los científicos habían soñado durante mucho tiempo con predecir la estructura tridimensional de las proteínas, cosa que estos jóvenes han logrado. Bueno, tenemos pendiente la explicación del Premio Nobel de Física y ahora el de Química. Muchas gracias, Flor Alicia. Pasando a otros asuntos, PDVSA no ha pagado ni un centavo a los tenedores de bonos en los últimos 5 años. Sin embargo, los tenedores, los inversionistas que han conservado un título en particular, se están preparando para recibir una enorme recompensa. ¿Por qué? ¿Qué saben ellos que no sabemos los demás? Vamos a Houston. Allí está el doctor Francisco Monaldi, director y profesor titular del IESA y profesor en la Universidad de Rice. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Encantado, César. ¿Qué está ocurriendo con los famosos bonos 2020? ¿O qué se espera que ocurra? Bueno, fíjate, hubo el anuncio recientemente de que hubo una oferta de una compañía financiera que se llama Elliott, que es famosa por hacer este tipo de negocios por los activos de Citgo. Eso es en el contexto de la demanda aquella que empezó Crystalex y que después ha habido una cola ahora de más de 20,000 millones de dólares de acreedores, ¿no? Esta empresa hizo una oferta por un poco más de 7,000 millones de dólares, 7,300, y el juez les dijo que tenían que poner una parte que es aproximadamente 2.500 millones de dólares para pagarle a los tenedores de este bono, que es aquel famoso bono que está garantizado por las acciones de Citgo. Entonces, al ocurrir, si llega a ocurrir que se ejecute este activo y que se le venda a esta empresa, estos tenedores de bonos cobrarían completo, cobrarían sus 2.500 millones de dólares, mientras todo el resto de los 60,000 millones de dólares de deuda venezolana seguirían sin cobrar un centavo. Y por eso se cotizan estos bonos ahora a 93 centavos por cada dólar contra los otros que se cotizan a menos de 20 centavos de dólar. Y los que tienen este bono van a hacer un negocio porque hace 2 años se cotizaba casi igual, un poquito mejor que los
se llegó a cotizar a 20 centavos de dólar o incluso menos. Hiciste énfasis, Francisco, en el condicionante. Si llegara a ocurrir lo del activo, es decir, lo de Citgo, ¿llegará a ocurrir? Mira, hay dudas todavía. La oferta es muy mala. Para darte una idea, las valuaciones de Citgo siempre han estado por encima de 10 mil millones de dólares. Yo creo que esa empresa puede llegar a valer hasta 15 mil millones de dólares. Y estos acreedores esta empresa ofreció apenas 7 mil millones de dólares. Imagínate que eso significa entonces que tú le restas a esos 7 mil los 2.500 millones que le pagarían a los tenedores de bonos, quedarían para todos los demás que están en la cola menos de 5 mil millones de dólares, y Cristalex está de primero en la cola, que son más de 2 mil millones de dólares. Entonces al final queda para toda esa cola de acreedores un número bastante pequeño que no va a permitir pagarle a casi ningún otro. Entonces, eso, por un lado, ha generado ya objeciones, incluso de los propios acreedores, de que la oferta es muy baja, ¿no? Porque no van a ser pagados. Además de eso, recuerda, los bonos 2020 tienen un juicio por ilegalidad, porque la Asamblea Nacional de Venezuela no los había aprobado, y entonces ha habido una discusión sobre si esos bonos son legales, haberle dado la garantía de Citgo. No el bono mismo, sino la garantía de Citgo. Eso está ahorita en una corte de Nueva York. Eso puede tardar meses en decidirse. Y además de todo eso, tiene que la OFAC autorizar la ejecución del activo de Citgo. Por todo eso, yo creo que en los próximos 12 meses no van a cobrar estos acreedores. Y si Dios quiere, esto cambia de rumbo, porque esto es muy negativo para Venezuela. Evidentemente. En la información que acompaña todo esto que estamos conversando, hay un párrafo que quiero subrayar y te lo quiero pasar. Cualquier esperanza de una reestructuración de deuda a gran escala se desvaneció en julio, cuando Nicolás Maduro hizo la dudosa afirmación de que había ganado las elecciones presidenciales, aislando aún más a su gobierno. Me gustaría un comentario tuyo al respecto, por favor. Sí, había una cierta apuesta de algunos acreedores de que uno de dos escenarios, uno que veía muy improbable, que era que Maduro aceptara la victoria de la oposición y entonces pudiera haber un nuevo gobierno que reestructurara la deuda y una cantidad de cosas súper positivas que le daban un gran potencial, digamos, a valorizar a Venezuela y a su deuda. Y el otro escenario era el que Maduro les estaba vendiendo, que era la idea de que él iba a lograr normalizar las relaciones con el mundo, ganando las elecciones como había él dicho que iba a ocurrir. Y entonces ahora el problema para los acreedores es que quedaron en el escenario en que obviamente la comunidad internacional no va a reconocer a Nicolás Maduro y a su victoria, y eso desvanece las probabilidades de que si en el caso de que Maduro se quede en el poder, haya ninguna posibilidad de cobrar su deuda. Ya. Francisco, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto. Francisco Monaldi es profesor en la Universidad de Rice. Nos habló desde Houston. En la alerta por el huracán Milton, si ha de comunicarse con FEMA, puede hacerlo también vía email. askia@fema.dhs.gov. askia, @fema.dhs.gov. FEMA es la agencia federal para el manejo de emergencias. Puede enviar preguntas o comentarios generales sobre la asistencia de FEMA. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nuestro foro del día de hoy. ¿Qué es el nacionalismo cristiano blanco? Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Qué es el nacionalismo cristiano blanco? De la fe cristiana sencilla, la normal, la de siempre, sea esta católica, evangélica, protestante, bautista. Ese es nuestro tema para el día de hoy. En la ciudad de Chicago está el señor Guillermo Flores. Él es investigador sobre la intersección entre religión y política, nacionalismo cristiano en Latinoamérica y latinos en Estados Unidos.
es abogado y tiene un máster en Derecho y Religión por la Universidad de Chicago. Guillermo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, buenos días, muchas gracias por invitarme. Y en la ciudad de Washington está el doctor Ernesto Castañeda. Él es profesor de la Universidad Americana, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos y del Immigration Lab, allí en American University. Ernesto, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, César Miguel. Gracias. ¿Qué es el nacionalismo cristiano blanco, Guillermo? Primero comenzar, gracias por hacer énfasis en el tema de blanco, porque en realidad el término académico que se usa más acá en Estados Unidos y el que tiene más research es el White Christian Nationalism, nacionalismo cristiano blanco. O sea, en general es la idea de que Estados Unidos fue fundada como una nación cristiana por presuntamente padres fundadores cristianos que tenían una visión cristiana del país, ¿no? Básicamente que tendrías que tener leyes basadas en supuestamente creencias cristianas y también ser gobernada por personas cristianas, pero en realidad esto, o sea, en términos ya sociológicos, hay que entender que esto lo que establece es una correlación entre outsiders e insiders, ¿no? El insider es una persona blanca, protestante, heterosexual, socialmente conservadora, ¿no? Y el outsider vendría a ser una persona no blanca, una persona no protestante, lo que en Latinoamérica llamamos evangélico, una persona que es, por ejemplo, LGBT, o una persona que no es socialmente conservadora, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, el trumpismo es visto como una nueva versión del nacionalismo cristiano, porque enfatiza una retoma del país por los insiders y tomarlo de la mano de los supuestamente outsiders, ¿no? Entonces, es una visión socialmente conservadora que tiene impacto político. Me gustaría oír tu opinión sobre este nacionalismo cristiano blanco y su incidencia, su influencia en el escenario político actual, sobre todo en esta plena campaña electoral, Ernesto. El doctor Ernesto Castañeda. Así es, César Miguel. Este es un fenómeno real. Colegas sociólogos míos, Andrew Perry y Andrew Whitehead, le dan el nombre de nacionalismo cristiano y ellos crean este término, y mucha gente que son parte de ese movimiento han tomado ese nombre para ellos mismos. Como bien dicen, este es un nacionalismo cristiano blanco, porque aunque uno puede ser religioso y está bien, y hay muchos latinos que creen en el nacionalismo cristiano, hay que tener cuidado porque mucha gente que cree en este nacionalismo cristiano también son nacionalistas blancos. Entonces hay una parte excluyente en cuanto a afroamericanos, en cuanto a latinos, en cuanto a judíos, en cuanto a católicos. Y el problema de este proyecto político es que quieren una religión de Estado, lo cual va en contra de los padres fundadores, que venían mucho de los puritanos que estaban en lo que era Estados Unidos, venían escapando persecución religiosa en Europa, de reyes que querían una religión oficial de Estado, y si uno creía o no en el bautismo, etcétera, lo perseguían y lo mataban. Entonces mucha gente llegó aquí, y lo que deciden los padres fundadores es no tener una religión de Estado. Siempre han habido musulmanes, judíos y otras religiones en Estados Unidos, y que cada quien tuviera el derecho de seguir la fe que ellos quieren. Y es lo que tenemos ahora en Estados Unidos. El problema de este nacionalismo cristiano blanco es que es excluyente, y haría que entonces el Estado, el gobierno, decidiera cómo la gente debe creer, cómo debe seguir la Biblia, qué partes creer o no. Entonces sería un Estado teocrático, tipo el Talibán, tipo regímenes muy extremistas en la historia. Es lo que quieren este grupo de republicanos. Y hay que tener un cuidado, porque no es que los demócratas quieran prohibir la religión o que la gente tenga fe, sino que al revés, el nacionalismo cristiano blanco quiere que haya una manera oficial donde solamente se pueda creer de esa manera. A ver, no quisiera dejar de lado el tema histórico sobre la verdadera fe o los criterios ideológicos y religiosos de los padres fundadores, porque se nos iría la conversación por otro lado. Terminaríamos hablando incluso hasta de la masonería, creo, ¿no? Pero la verdad es que esta nación tan poderosa, con una democracia tan sólida, siempre marcó muy bien las distancias entre religión y
el hecho, el quehacer político propiamente hablando. Cuando el doctor Castañeda habla del carácter excluyente de este nacionalismo cristiano blanco, ¿excluye a quiénes? Ya Flores comentó el detalle de el hecho, por ejemplo, contra latinos o, por ejemplo, los movimientos religiosos negros. Me gustaría, Guillermo, que ahondaras un poco en este detalle. ¿Se está excluyendo a quiénes y por qué? O sea, primero hay que dejar en claro algo que creo que es importantísimo, porque creo que fue la pregunta inicial que tú hiciste, que quizás no atendí, es el hecho de que esto no es religión, ¿no? El nacionalismo cristiano blanco es una ideología política, ¿no? Que incluye un discurso religioso. Entonces es básicamente propuesto desde políticos conservadores, y el análisis que se ha hecho básicamente por las personas por los doctores que mencionaba el doctor Castañeda, que son Samuel Perry, Andrew Whitehead y también Philip Gorski, son básicamente enfocados en los factores como ideología política, ¿no? ¿A quién excluye? Primero, para entender a quién excluye, hay que entender quién lo avanza, ¿no? Porque claro, tú no vas a escuchar a candidatos demócratas haciendo referencia o utilizando nacionalismo cristiano blanco como parte de su discurso político, pero sí, de hecho, la existencia de investigación académica sobre nacionalismo cristiano blanco está conectada a apoyo al republicanismo o posibilidad por voto a favor de Trump. Entonces, está muy conectado. O sea, lo que hay que entender es, por ejemplo, cómo este discurso, de cara a lo que nosotros somos, no que todos somos latinos, ¿no? Cómo tiene un filón que está muy enfocado en enfatizar que esta es una nación cristiana blanca. Entonces, ¿cuál es el espacio del latino ahí, no? Entonces, de alguna manera esto excluye al latino, excluye al asiático americano, excluye al afroamericano, ¿no? Y ahora uno diría, pero nosotros también somos cristianos, ¿no? O muchos de nosotros somos cristianos, ¿no? Al menos en términos generales, podemos ser protestantes, católicos o otras fes, ¿no? Pero es que es el factor como te decía, esto no es una religión, esto es un tema político. Entonces, por ejemplo, yo soy cristiano, podré ser latino, podré creer incluso que ojalá hubiera una nación que representara valores cristianos, pero no creo que tenga que ser ley, ¿no? Pero aún así, yo no encajaría en esa visión porque yo no soy de cierto color, no soy una persona tan conservadora como ellos esperan, y en mi caso no estoy tan dispuesto a votar por la persona que avance este tipo de discurso, porque creo que está también cargado por algo que una parte de la academia menciona mucho, es que este discurso está muy atado a violencia política contra aquellos que se consideran outsiders, ¿no? Hablando de la violencia política, me llama la atención lo siguiente. Esto quiero planteárselo al doctor Castañeda. En el libro The Flag and the Cross, White Christian Nationalism and the Threat to American Democracy, La bandera y la cruz, nacionalismo cristiano blanco y la amenaza a la democracia americana, de Gorski y Perry, editado en Oxford hace 2 años, tocan lo siguiente con relación al tema de la violencia. Voy a leer. La violencia cristiana blanca se convierte en un tema central que conecta el orden y la libertad, mientras que la violencia de las minorías se percibe como la amenaza más significativa a esta última. Al discutir el auge del iliberalismo, Gorski y Perry presentan la insurrección del Capitolio del 6 de enero del 2021 como la erupción de fuerzas subterráneas que han estado hirviendo durante mucho tiempo y que continúan persistiendo. La creciente presión observada en el panorama político estadounidense proviene de cambios demográficos graduales, notablemente la percepción de una sociedad que se vuelve menos blanca y menos cristiana, mientras se vuelve simultáneamente más diversa, secular y cosmopolita. Me gustaría una opinión sobre esto que acabo de leer, Ernesto. Así es, como bien dice Guillermo y dicen Gorski y Perry, el nacionalismo blanco es un proyecto político y un proyecto racial. Desafortunadamente hay precedentes de esto. Recordemos que durante el tiempo de la esclavitud, los afroamericanos, no por creer también en alguna versión de la cristiandad, se les veía como iguales, ¿no? Y en el Ku Klux Klan
Los grupos religiosos tenían una parte importante en apoyar a estos grupos, así como la policía, y los blancos, o sea, los objetivos de violencia eran los católicos, aunque compartían en cierta manera una fe, la gente de descendencia negra y los latinos en lugares como Texas. Entonces, esta violencia blanca tiene mucho precedente y las iglesias son una manera de organizarse políticamente, de crear una ideología que está policiada por las autoridades, de que la gente siga los preceptos de la autoridad religiosa o política. Y en este caso sí ha habido un matrimonio, digamos, entre MAGA, el proyecto de Trump, y las iglesias evangélicas blancas. Y, por ejemplo, se ha movilizado mucho este tema del aborto, que lleva mucho tiempo, y entonces se usa para manipular a gente, puede ser latina, que por razones religiosas y morales están en contra del aborto, pero entonces se pone que la única manera de estar en contra del aborto, lo cual es falso, es votando por un republicano, incluso si él haya pagado por abortos en el pasado, se haya tenido divorcios, se haya tenido infidelidad y todo. Es algo que los evangélicos estaban dispuestos a dejar de lado, siempre y cuando Donald Trump fuera electo y pusiera en la Suprema Corte de Justicia gente que estuvieran en contra del aborto. Y lo hizo, por eso la gente evangélica está muy contenta y están dispuestos a volver a votar por él. Pero hay aquí una blasfemia en el sentido religioso de que es muy peligroso de que la gente vea a Donald Trump como el elegido, como una persona carismática en el sentido religioso y que solo él puede ayudar a este país. Es algo peligroso que le ha funcionado, pero tiene un componente excluyente, racial y de un proyecto de blanquitud donde muchos no cabríamos. Guillermo, ¿cuán poderoso e influyente es realmente este nacionalismo cristiano blanco en la actualidad? Sobre todo teniendo en cuenta que hay un proceso electoral a menos de un mes. Uy, es recontrapoderoso, ¿no? De hecho, es una parte central del discurso político de Trump y del Partido Republicano. Una preocupación para mí ya más específica es qué tan poderoso se está haciendo dentro de la comunidad latina, ¿no? Una encuesta de PRRI del año pasado muestra que 55% de hispanos protestantes, o sea, lo que llamaríamos en Latinoamérica evangélicos, son en alguna forma tienen creencias nacionalistas cristianas, ¿no? Ahora, yo ahí sí quisiera decir que mucha de la investigación que se ha hecho sobre latinos está enfocada en términos cuantitativos, o sea, se le hace encuestas, pero no se le hace análisis cualitativo, que es decir, entrevistas para entender. ¿Por qué? Porque cuando han hecho esto para la comunidad afroamericana, por ejemplo, se han dado cuenta que muchos afroamericanos dicen, sí, yo quiero tener una nación cristiana, pero lo que ellos entienden por nación cristiana es una visión más cercana a lo que creía Martin Luther King, ¿no? De la Beloved Community, la comunidad amada, ¿no? Entonces, ese tipo de investigación ya existe para la comunidad afroamericana, pero no para la comunidad latina. Para la comunidad latina todavía existen solo polls que muestran que hay muchos creyentes protestantes hispanos que son nacionalistas cristianos. Ahora, el tema es, ¿cuánto va a influir eso en el voto? Ciertamente va a influir, porque un sector de las comunidades evangélicas, como mencionaba el doctor Castañeda, tienen una visión nacionalista cristiana porque de alguna manera el discurso que tiene Trump, si bien no la parte racial, no la parte antiinmigratoria, sino la parte más de temas culturales como aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, sí le plantean una idea cercana a algunos valores conservadores de algunos latinos. Y también el hecho de que muchos latinos provienen de países en que el discurso es muy religioso. Por ejemplo, en Perú el discurso religioso es parte de la esfera pública total, ¿no? Entonces, vienen a un país en que dicen, bueno, o sea, aquí yo también soy un inmigrante, puedo llegar a ser entendido como un ciudadano, porque una cosa es tener la ciudadanía legal y otra cosa es ser entendido por el blanco conservador, el nacionalista cristiano, como un ciudadano. Son dos cosas distintas. Entonces, muchos latinos también sienten que tienen que ellos, de alguna manera, ajustarse a este nuevo discurso, a esta nueva ideología, para poder ser vistos como ciudadanos, ¿no? Dentro de un proyecto nacionalista blanco, ¿no? Ya. Qué complejo es esto. Me llama la atención la última frase que dijiste, Ernesto. Un proyecto donde muchos vamos a estar por fuera, ¿no? La blanquitud no nos pertenece. Y me pregunto así por encima, ¿dónde quedan los judíos, por ejemplo, que son tan influyentes en la política
y en los negocios en Estados Unidos? ¿Dónde quedan los católicos? Sencillamente, que por lo visto no están tan cerca de esto. El tiempo se nos ha venido encima, así que te voy a dejar, Ernesto, la palabra concluyente. Gracias, qué bueno que estamos hablando de este tema, es importante porque el auditorio es bueno que sepa que no es que estemos cuestionando su religiosidad o su derecho a cumplirla, sino que al revés, la mejor manera de mantener que la gente pueda tener su iglesia el domingo, que por cierto son las horas, como decían varios autores, las horas más segregadas de Estados Unidos, donde las comunidades blancas tienen su iglesia, las comunidades afroamericanas tienen su rito y los latinos tienen sus iglesias en español y demás, donde hay mucha segregación, a pesar de que a veces están rezándole al mismo Dios. Y de otra manera, otras iglesias están expandiendo su base política, dándole la bienvenida a comunidades latinas e inmigrantes. Entonces, eso es una situación, pero la otra es tratar de que los cristianos nacionalistas blancos quisieran poner una religión de Estado donde algunos dicen, J.D. Vance es un ejemplo extremo de este caso y por eso es peligroso que esté tan cerca de la Casa Blanca si ganara Trump, de que quisieran quitar de lado la Constitución y, por ejemplo, poner los 10 mandamientos como parte de la ley federal. Entonces, eso es algo que genera violencia, que genera exclusión. Lo vimos con los alemanes queriendo imponer un régimen religioso, sobre todo racial, el holocausto y la matanza. Y entonces, aunque los judíos son parte importante de la cultura, la economía, la producción cultural de Estados Unidos, este discurso también los saca de lado y es de mucha teoría de la conspiración de que culpan a católicos y a judíos de estar detrás, por ejemplo, de la migración y de querer suplantar a los blancos. Pero no es cierto, los migrantes estamos aquí para trabajar, vamos a reproducir la cultura estadounidense, parte de las ideas religiosas, pero parte del éxito, como bien decía César Miguel, de Estados Unidos es que hay una división entre religión y Estado, religión y política, y es sano que eso continúe. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana al doctor Ernesto Castañeda de la American University allí en Washington. Gracias, Ernesto. Gracias. Y el doctor Guillermo Flores de la Universidad de Chicago, en Chicago. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Bien, el reloj nos dice 10:25 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Mañana, al leer las noticias del día, nos detuvimos en esta que nos llegaba desde Bogotá. El Consejo Nacional Electoral de Colombia ha iniciado formalmente una investigación sobre el presidente Gustavo Petro y su ex jefe de campaña, Ricardo Roa, por presuntas violaciones de los límites de gasto electoral durante la campaña presidencial del 2022. A lo cual reaccionó el presidente Petro en la red X diciendo: ha iniciado, el golpe de Estado ha comenzado. ¿Por qué dice Petro esto? ¿De qué trata esta investigación? Vamos a Bogotá. Allí está Edward Soto, el editor de la mesa central del diario El Tiempo. Edward, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. ¿Qué investigación es esta, Edward? Básicamente, César Miguel, es una investigación por violación de topes de campaña. La ley colombiana impone tanto para la primera vuelta como para la segunda vuelta presidencial unos gastos máximos que en el caso de la primera vuelta son poco más de 28.000 millones de pesos y en el caso de la segunda vuelta son 13.000 millones de pesos. Según el Consejo Nacional Electoral, en la campaña de Petro presidente del 2022 se habría volado esos topes en aproximadamente 5.300 millones de pesos, razón por la cual ayer se notificó que elevaba cargos contra la campaña de Petro, contra el presidente mismo, contra el gerente de la campaña, contra el auditor y los tesoreros y otros miembros que tuvieron que ver con dineros en la campaña de Petro. ¿Y por qué el señor Petro dice que ha comenzado el golpe de Estado con esta investigación?
Básicamente, el presidente Petro hace una interpretación política de una decisión de este Consejo Nacional Electoral, que es en realidad un tribunal que se encarga precisamente de ver que estos topes electorales no se violen, así como de otras cosas relacionadas con el desarrollo de las campañas presidenciales en Colombia. Entonces, él dice que básicamente se quiere desconocer el voto de 11 millones de colombianos a través de maniobras de tipo administrativo, y por eso está convocando a la ciudadanía a las calles para que defiendan su mandato. Pero pareciera, permíteme usar una expresión coloquial, pareciera esto un poco jalado por los cabellos, ¿no? Una cosa con la otra. Están investigando si hubo o no exceso en el gasto. No se está cuestionando el Consejo Nacional Electoral el número de votos, ni está desconociendo la votación. ¿Es así? Pregunto. Así es. Así es. Es básicamente lo que ellos investigan es que se haya gastado de más o que no se hayan reportado ante el Consejo Nacional Electoral unos gastos que supuestamente sí entraron a esa campaña. Y también hay que decir, César Miguel, que no es el único presidente en la historia de Colombia que ha sido investigado por el Consejo Nacional Electoral. Prácticamente todos los antecesores del presidente Petro han sido investigados. Fue investigado el presidente Juan Manuel Santos, fue investigado el presidente Iván Duque, fue investigado el presidente Ernesto Samper. La diferencia, César Miguel, es que es la segunda vez en la historia que esta investigación llega tan lejos. Es decir, solamente en el caso de Samper en los años 90, con la entrada de dineros del narcotráfico del cartel de Cali. Y ahora, con esa violación de los topes, ya se llega a una elevación de cargos contra la campaña contra el presidente y contra los ejecutivos de esa campaña. Ahora, Santos, Samper, por citar esos dos casos, adujeron que había comenzado un golpe de Estado con la investigación. No, jamás. Ese fantasma del golpe de Estado blando, es algo que solamente ha ondeado el presidente Gustavo Petro, y no es la primera vez que lo hace, porque también en otras decisiones de las Cortes el presidente ha hablado sobre que los partidos políticos tradicionales están intentando desconocer la voluntad popular. ¿Qué pretende el presidente Petro? Sobre todo mandando a las gentes, a sus seguidores a las calles. ¿Qué busca? Es contradictorio, como casi todas las cosas políticas en el gobierno del presidente Gustavo Petro, porque hace algunas semanas, apenas hace unos días, su ministro de gobierno lanzó una especie de acuerdo nacional, es decir, vamos a sentarnos todos los partidos políticos en Colombia, todas las fuerzas vivas, la ciudadanía, la gente en general, y vamos a hacer un gran acuerdo nacional para sacar adelante al país. Pero, paralelamente, está diciendo que esas mismas fuerzas, o algunas de esas mismas fuerzas o sectores de esas mismas fuerzas, están intentando hacerle un golpe blando a través de decisiones administrativas que, según él, terminarían desconociendo la extensión de su mandato para que adelante, por ejemplo, la terminación o su periodo presidencial. Y en el caso del origen de esos dineros, en el caso de Samper, el escándalo cogió un color delicado por el narcotráfico. En el caso de Petro, ¿de dónde vinieron esos dineros extras? Esos dineros extras vinieron, por ejemplo, del Sindicato de Profesores, de la Federación Colombiana de Educadores, de FECODE. Ellos hicieron un aporte que, ahí es donde viene la diferencia de interpretación. Ellos dicen que no fue a la campaña de Petro presidente, sino que fue al partido político, ergo no constituirían gastos de campaña. También de otras fuerzas reconocidas, no hay indicios de que esos dineros sean mal habidos o provengan de riquezas como por ejemplo del narcotráfico ni nada de eso. Es simplemente una cuestión administrativa de una violación, de una aparente violación de topes electorales, lo que se está investigando. Ya lo veo. Edward, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César Miguel, un abrazo. Edward Soto es el editor de la mesa central del diario El Tiempo. Nos habló desde Bogotá. Son las 10:35. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia?
Bueno, César, el gobierno de Estados Unidos podría desmembrar a Google. Sí, señor, como lo oyen. El Departamento de Justicia dijo que pediría a un juez que obligara al gigante tecnológico a desprenderse de partes de su negocio, como su navegador Chrome y el sistema operativo Android, que según las autoridades se utilizan para mantener un monopolio ilegal en las búsquedas en línea. Google procesa alrededor del 90% de las búsquedas en línea en Estados Unidos, según informó Reuters, y en agosto un juez determinó que estaba violando las leyes antimonopolio. En otra señal del creciente activismo de los legisladores estadounidenses contra las grandes tecnológicas, 3 estados también, César, están demandando a TikTok por presuntos daños a los jóvenes, diciendo que era una red adictiva y causaba estragos en la salud mental. Las afirmaciones son científicamente polémicas, pero ampliamente creídas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Gracias, Floralicia. Toda mi vida he vivido de mi trabajo. No sé si usted puede decir lo mismo. Esa respuesta le ha dado José Guerra a Nicolás Maduro, que le acusó de corrupto y de manejar un banco central paralelo. Vamos a Rockville, en Maryland, donde está el economista José Guerra. José, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días a ti, César Miguel, a todo tu equipo y a toda la audiencia. ¿Por qué el señor Maduro la ha agarrado ahora contigo? Bueno, yo en realidad no tengo nada contra Maduro. Nunca he tenido nada contra alguien específicamente. Lo que sucede es que desde el año 2019, el Banco Central, por orden de Maduro, adoptó una política de Estado que consistió en el ocultamiento de la información estadística de variables fundamentales para seguir la economía nacional, como el Producto Interno Bruto, que mide la producción que se realiza en un país, la balanza de pagos, que considera todas las transacciones exteriores de la economía, y además de ello, la producción industrial, las ventas del comercio y un indicador clave, que son las remuneraciones de los trabajadores venezolanos, fueron desaparecidas de la esfera del Banco Central. Eso para que no se dieran cuenta de la magnitud de la crisis. Entonces, en el año 19, creamos el Observatorio Venezolano de Finanzas, un grupo de economistas, con la idea de calcular alguna de esos indicadores que el Banco Central estaba ocultando. Y así pues, con una metodología conocida, empezamos a estimar la inflación, la actividad económica, las remuneraciones. Y bueno, Maduro hace un par de días, se molestó porque nosotros dijimos que la inflación en el mes de septiembre había cerrado en 3,4%, en tanto que el Banco Central había publicado 0,8%. Eso lo molestó. Y bueno, le emprendió contra mí. Pero yo te quiero decir lo siguiente, César. El Observatorio Venezolano de Finanzas ha cumplido una labor encomiable, reconocida en todo el mundo, para cubrir ese bache informativo que dejó el Banco Central. Que entras a la página actualmente, y alguien puede hacerlo, y vas a darse cuenta que falta información, muchísima información. Ahora, José, ¿por qué se da esa diferencia entre la cifra que establece el observatorio y la cifra oficial del Banco Central? Bueno, la metodología es muy similar, porque es una metodología universalmente. Nuestra opinión, o mi opinión, es que el Banco Central está desmantelado técnicamente. Ciertamente el gerente de estadística, que es un hombre muy solvente, se mantiene, pero ya no tiene la planta de técnicos y encuestadores en la calle que van a buscar los precios, que van a indagar cuánto están costando los bienes. Y eso le da una ventaja al observatorio, que sí tiene una supervisión de sus encuestadores, muchos de los cuales son estudiantes universitarios que trabajan voluntariamente y saben cómo capturar el precio, cómo buscar la información y luego cómo procesar esa información. Entonces, yo no le puedo creer a un Banco Central que pasó 4 años sin publicar las cifras y solamente cuando la inflación empezó a bajar, la publicó. Y además, César, que desde el punto de vista macroeconómico las cifras del Banco Central no cuadran. ¿Y por qué no cuadran? Bueno, porque usted ha tenido un aumento de la liquidez de casi 190% en el año y eso no se condice, no se compadece con una inflación que está desacelerándose. Usted
obtuvo en el mes de septiembre una depreciación del dólar paralelo de 4% y no puede ser que la inflación haya cerrado en 0,8. A nosotros nos dio 3,4, parecido al aumento del precio del dólar. De manera que por donde uno lo vea, macroeconómicamente o estadísticamente, la cifra del Banco Central no le cierra a nadie, a un analista pues, que vea la macroeconomía, esas cuentas no le dan. Y ya para cerrar la frase con la que comencé esta conversación, José, toda mi vida he vivido de mi trabajo, no sé si usted pueda decir lo mismo. ¿Por qué? Sí, porque Maduro tiene la costumbre de usar la vulgaridad, los soez en su expresión, la ofensa. Maduro es un hombre, digamos, que tiene un léxico para mí, muy elemental. Entonces, acude a ese tipo de descalificaciones. Yo le puedo demostrar a Nicolás Maduro y al gobierno que toda mi vida he vivido de mi trabajo, y que vayan a la Contraloría General de la República, donde desde el año 1986 están mis declaraciones de jurada de patrimonio hasta el año 2020. Están todas allí. Y lo que tengo, mi apartamento, que está en Caracas, lo compré con un crédito del Banco Central que ya pagué. Mi carro lo compré con un crédito de la Caja de Ahorro de los profesores de la UCB, del cual soy parte, que ya pagué. Y tengo una casa con 2 hermanos, Juan Carlos Guerra y Ramón Guerra, en la calle Sarasa número 44 de Rocaribe, a una cuadra de la iglesia, que la compró mi mamá en el año 1947 y nosotros le heredamos a la muerte de mamá. Esos son mis activos. Así que yo quiero que libra por libra nos comparemos, Maduro y yo, lo que tiene él y lo que tienen los que están con él. Porque no es él nada más, porque la familia Malpica Flores, o Flores Malpica, como corresponda, estuvieron a cargo de la administración de los fondos de PDVSA y de la Tesorería Nacional. Y los resultados y los comentarios y las investigaciones no fueron del todo satisfactorias para ellos. Entonces, mi honor no lo va a manchar Nicolás Maduro. Mi trayectoria no la va a manchar Nicolás Maduro. Yo tengo 32 años de profesor de la Universidad Central de Venezuela y no tengo una sola queja de ningún alumno, ni de ninguna cátedra, ni de ninguna institución. Así que está equivocado Maduro si va a usar su poder para desprestigiarme y para difamarme. Yo estoy aquí de frente y cada vez que me ofenda y cada vez que me respete, le voy a responder con seriedad y con respeto, pero también con firmeza. José, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César. José Guerra, desde Rockville, en Maryland. 10:43, una pequeña pausa y ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. En las efemérides de hoy, reparamos en que el mismo día, con 23 años de diferencia, nacieron padre e hijo, Bebo Valdés y Chucho Valdés. Y el amigo Edgar Bravo nos escribe y nos dice, el segundo hijo de John Lennon, Sean Ono Lennon, nació el 9 de octubre de 1975, igual que su padre. Sean Lennon, usted lo ve y es la mezcla exacta de John Lennon y su madre, Yoko Ono. Es Lennon con ojos así rasgados, orientales. Muchísimas gracias, Edgar, por el dato. Esta noche a las 9 en TVV Network, análisis semanal. Hoy lo conduce Carlos Acosta. Va a hablar sobre Kamala Harris y Donald Trump, fortalezas y debilidades, con Isadora Velázquez, del Partido Demócrata, Pedro Corso, periodista, presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, y Alex Rizzo, del Partido Republicano. Eso será a las 9 en análisis semanal. Y antes a las 8 en vivo, la última con Carla Angola, por TVV Network. Y hacemos contacto como todos estos días de la semana con Dainet Sierra, del equipo de meteorología de Telemundo 51. Dainet. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Dainet. Gracias. ¿Cómo va Milton en este momento a las 10:46 de la mañana? Bueno, Milton sigue siendo todavía un poderoso huracán categoría 4, pero bueno, yo que lo estoy monitoreando desde tempranito, como saben, acá madrugamos en Telemundo 51, sí se ha visto como se ha ido deteriorando un poquito en las últimas horas, ya no es un sistema tan saludable como, por ejemplo, cerca de las 2, las 3 de la mañana cuando yo llegué, que el ojo se veía bien definido, ya se ha ido cubriendo un poco más ese ojo de nubosidad,
estado llegando un poco de aire más seco y viento cortante en altura, y de hecho en la imagen de satélite luce un poquito más desorganizado, su presión ha aumentado, así que todo parece indicar que pudiera irse ya pues debilitando en las próximas horas, aunque es importante mencionar que va a seguir siendo un poderoso huracán antes de tocar tierra en la costa oeste de Florida Central. ¿A qué hora debería tocar tierra, Dainet? Bueno, estamos por supuesto esperando, ya en unos minuticos debiera salir el nuevo boletín, el nuevo informe del Centro Nacional de Huracanes, donde debiéramos tener por supuesto nuevos detalles, pero hasta ahora se espera que esté ocurriendo entre esta noche y la madrugada de este próximo jueves, así que ya los residentes de toda esa zona que están bajo aviso de huracán deben ya haber terminado o estar terminando sus preparaciones, porque sin dudas ya las condiciones del tiempo van a seguir empeorando conforme Milton se esté acercando a esa zona. Y según la proyección a este momento, cuando toque tierra esta noche o en la madrugada, ¿en qué categoría podrá estar, Dainet? Hasta ahora, según el boletín oficial de las 5 de la mañana, recuerden que estamos esperando esa actualización, debiera ser todavía un huracán categoría 4, con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora, pero por ejemplo, si se debilitara un poquito y fuera un categoría 3, los vientos máximos sostenidos, estoy segura, van a estar muy cercanos a categoría de huracán categoría 4, así que no hay que bajar la guardia, va a ser definitivamente un sistema catastrófico para la zona. Corrígeme si estoy equivocado, por favor, Dainet, pero uno siente que el avance de este huracán es lento. Una vez que toque tierra, ¿cuánto tiempo tardará aproximadamente en salir a la costa del Atlántico? Mira, es verdad, ha sido bastante lento, sobre todo en la primera mitad de esta semana, porque no se estaba moviendo mucho, se estaba moviendo más bien al este, y eso impedía pues que ganara en latitud. Ya ahora ha comenzado a hacerlo, ya ese movimiento es más al nordeste y se está moviendo un poquito más rápido. Ya en ese último boletín de las 10 se movía a unas 16 millas por hora y se espera pues que cruce rápido en lo que es en la Florida como tal. Sabemos que nuestro estado no es muy ancho, así que se espera que ya en horas de la tarde del jueves, la noche, ya esté sobre aguas del Atlántico. Así que eso es afortunado, pero aún así es válido mencionar que a medida que siga avanzando al nordeste, su campo de viento se va a ir extendiendo, se va a ir desorganizando, y es por eso que sus impactos van a extenderse mucho más allá de su centro. Así que todavía vamos a tener lluvias fuertes, sobre todo en sectores del centro y norte de Florida, con acumulados que pudieran estar alcanzando hasta 18 pulgadas. Así que además de la marejada ciclónica, además de los vientos destructivos, tenemos también ese potencial de lluvias, de inundaciones y de tornados, que no sé si han estado atentos con nosotros en Telemundo 51 y hemos tenido ya numerosos, he perdido la cuenta realmente, avisos de tornados que afortunadamente se han quedado al interior, pero nos da una medida de que son condiciones favorables para tener este tipo de fenómenos meteorológicos justo cuando los sistemas tropicales se acercan a tierra. Y dicho sea de paso, voy a recordarles que todo el sur de la Florida está ahora mismo bajo una vigilancia de tornado hasta las 9 de la noche. Eso no significa que hay tornados que están ocurriendo ahora mismo, pero que tenemos todos los ingredientes, todas las condiciones para que en las próximas horas pudieran darse tornados aislados, así que por supuesto es algo que vamos a estar monitoreando también. Dainet, muchas gracias por atendernos en esta mañana. No, un placer, aquí estamos para servirles a ustedes y a todo nuestro público que nos escucha y pues se mantienen informados con nosotros, un placer. Dainet Sierra, del equipo de meteorología de Telemundo 51. Y ahora hacemos contacto con la alcaldesa de Miami-Dade, la señora Daniel Levin Cava. Alcaldesa, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Es estoy muy contenta de hablar con ustedes. Gracias, muy amable. ¿Cómo está la situación en el condado a esta hora, alcaldesa? Estamos muy preparados. Tenemos un refugio para los que viven en casas móviles. Tenemos todo listo para quitar el agua de las calles, para proteger nuestros edificios. Estamos cerrados en el condado de nuestras oficinas hoy y mañana, igual como las escuelas, y estamos a la guardia con los bomberos, los policía y del Departamento de Transportación para las calles. Todos somos listos.
¿No ha habido reporte de mayor incidente en el condado o sí? No, hasta el momento no. Esperamos los vientos esta noche, posiblemente comenzando a las 6 de la tarde y hasta la mañana, posiblemente hasta la tarde. Pero lo más grande sería en la noche, medianoche, y los tornados también tenemos peligro de tornados. Por eso es muy importante, si no tienen que salirse, que quedan en casa esperando que pasa la lluvia, los vientos, inundaciones. Pero ya parece que no vamos a recibir tanta la lluvia. Uh-huh. Y el mayor peligro sería el viento. Sí, la recomendación es no salir a las calles, quedarse en casa. Exactamente, especialmente después de las 6 de la tarde. Y puede ser ahora ya que tenemos tornados. Había uno en Broward, uh-huh. Entonces no sabe. Entonces, si no tiene que salirse, mejor. Es muy bien que las carreteras son muy vacías. Eso indica que gente están escuchando y tomando las precauciones. Alcaldesa, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias, y a sus oyentes. Gracias. Gracias. Daniela Levin Cava es la alcaldesa del condado de Miami-Dade. No salga si no es necesario. Y los vientos, ya dijo, las lluvias no tanto, pero los vientos podrían afectarnos a partir de las 6 de la tarde. 10:54. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué noticias tenemos, Flor Alicia? Oye, una muy interesante, César. Según un nuevo estudio, la esperanza de vida humana podría estar disminuyendo y la longevidad podría tener un límite superior. Durante el siglo XX, la esperanza de vida aumentó 3 años cada década gracias a las mejoras en la medicina, la salud pública y la nutrición. El nuevo estudio afirma que este progreso se está desacelerando y que los centenarios seguirán siendo poco frecuentes. Sin embargo, hay razones para ser escépticos. La esperanza de vida se calcula utilizando las tasas de mortalidad actuales que subestiman constantemente la duración real de la vida de las personas. Los defensores de la prolongación radical de la vida reconocen que para obtener grandes avances se necesitarán importantes avances médicos. Uno dijo que era como observar la altitud media humana en el siglo XIX y concluir entonces que volar era imposible. Nosotros, que somos afortunados y tenemos una centenaria con nosotros, pues y sabemos de muchos otros que también cuentan en su familia con centenarios, damos fe de que es posible tener una larga vida. Así es, y allá vamos. Gracias, Flor Alicia. 10:55. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.